Bueno, vamos a hablar un poco sobre las cajas DSG. Es un tema que me preguntan mucho día a día porque hay muchas dudas, hay muchos mitos urbanos, hay muchos temas mal entendidos de cómo funciona y sobre todo hay bastante desinformación en internet. Videos hechos por personas que no entienden muy bien cómo funciona o que malinterpretan algunos términos y de ahí se han creado todos esos mitos urbanos sobre cómo funciona una caja DSG. Bueno, ahora algunos consejos de manejo sobre la caja DSG. Una de las cosas que tienen todas las DSG es que ustedes apenas arrancan el van primera y conforme aceleran un poco y sueltan, él se pasa a segunda. De ahí él va a reducir velocidad, pero se va a mantener en segunda, así que se van a dar cuenta que en tráfico normalmente va a ir en segunda. ¿Cuál es el problema con la segunda en un carro que no tenga programada la caja? Que al acelerar muy suave y moverse en trancón se van a dar cuenta que las RPM suben, pero la velocidad no suele subir a la misma, no va relacionada con la aguja de las RPMs. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Que ustedes van acelerando muy suave y el carro, aunque es DSG, que es automático, él tiene un funcionamiento muy similar a una caja mecánica. Lo que él va a hacer es que va a empezar a embragar muy poco y mover el carro patinando el embrague levemente, como si ustedes en un carro mecánico estuvieran sacando el clutch no por completo y empezaran a acelerar. Es lo mismo, la DSG empieza a hacer el mismo proceso porque van muy suave. ¿Por qué lo hace? Para ser una caja suave, por eso mismo. Si él embragara de golpe cada vez que ustedes tocaran el acelerador, la caja daría un golpe como en un carro mecánico. Sería como si estuvieran sacando el embrague de golpe y aceleraran, haría el mismo efecto. Así que la caja DSG para ser cómoda tiene que estar haciendo ese pequeño patinar de embrague, que obviamente al ir en segunda es mucho más desgastante para la caja. Entonces muchas veces el carro desgasta más embrague andando en tráfico que andando duro. Suena muy extraño y normalmente las personas no lo creen cuando uno lo explica, pero ¿por qué pasa esto? Cuando ustedes aceleran fuerte, el carro mete suficiente presión de embrague y hace que el carro pueda agarrar y no patine el embrague. Cuando ustedes manejan muy suave en tráfico, se van a dar cuenta que pasa lo que les digo. Él va semi-embragando y va patinando y patinando y patinando, y eso es lo que hace subir la temperatura del embrague. Entonces, muchas veces se dan cuenta que los carros suelen calentar más las cajas en tráfico que en uso diario, y no es solamente porque no le esté entrando aire al frente, sino porque está haciendo ese proceso. ¿Cuál es el consejo en esos casos? Si yo estoy en tráfico, supongamos que yo en este momento estoy aquí en un tráfico y el carro se me empieza a pasar a segunda, en este carro no me va a pasar porque tiene la caja programada y este carro solamente hasta que pasa los 14, 15 kilómetros por hora no pasa a segunda y él apenas detecta que baja de 10 kilómetros vuelve y pasa a primera. Esto es algo que el carro no hace de fábrica, este ya está programada la caja, así que lo hace. ¿Qué haría yo? Si voy en tráfico lo paso a manual y empiezo a manejar el manual durante el tráfico. Empiezo tratar de forzarlo a que vaya siempre en primera, sea que lo ponga en el manual o sea que lo pongan en sport, pero tratar de que él vaya en primera porque voy en tráfico y voy a 14 kilómetros por hora, voy muy despacio, quiero que vaya en primera. Dependiendo la caja, muchos a 6 kilómetros por hora, 2 kilómetros por hora ya meten segunda. Y una vez meten segunda, así el carro se vaya deteniendo por completo, no va a pasar a primera. Entonces uno de los consejos es tratar de llevarlo el mecánico cuando estén en tráfico. Una vez salgan en tráfico, terminan un semáforo, lo que sea, lo pueden devolver a drive y ya el carro haga su funcionamiento normal. Ese es uno de los consejos. Bueno, consejos de manejo que puede uno aplicar en el carro para alargar la vida útil de las piezas, del embrague. Los carros, aunque son DSG, están hechos para simplemente uno acelerar y frenar como se creería en cualquier caja automática. También hay unas buenas recomendaciones que pueden hacer que el carro no desgaste las piezas. Ya lo he dicho varias veces. Andar con el acelerador muy suave va a hacer que la presión de embrague sea muy baja y el carro patine un poco el embrague. Lastimosamente por el costo del combustible y por querer una autonomía más larga, uno tiene la costumbre de acelerar muy suave para tratar de que el carro no se revolucione, como ahora todos traen medidor de consumo, entonces uno medio acelera y ve que el consumo se va a 20, 25 y suelta y empieza a acelerar muy suave. Este tipo de cosas son las que empeoran el problema. ¿Por qué lo empeoran? Porque vas a estar medio patinando el embrague en ciertos momentos. No va a pasar siempre, pero va a pasar en ciertos momentos. Y entre más desgaste tenga el embrague, más se va a empezar a patinar y no es algo que uno perciba muy fácilmente. Entonces ese uso diario va a empezar a desgastarlo. Consejo, lo que decía, tratar de en tráfico siempre manejar en manual. Cuando vayan a acelerar, no digo que estén acelerando, pues acelerar a fondo todo el tiempo, que sea súper cansón para el carro, para el manejo, porque uno también quiere un manejo suave, pero traten de no hacer esa aceleración muy, muy, muy suave.
porque ahí es donde empieza a generar el patinar. O sea, si yo arranco aquí en el semáforo, yo acelero con cierto porcentaje de pedal y cuando logro velocidad suelto. Más no arranco desde el semáforo con ese poquito de acelerador esperando que él vaya subiendo lentamente y llegue a la velocidad. Al final va a consumir prácticamente lo mismo en las dos cosas, porque en el primer caso de acelerar yo duro, el consumo aquí se me va a elevar porque estoy generando mayor inyección en el carro en un periodo porque estoy acelerando más duro, pero llegué a la velocidad y solté y el carro se llegó a revolucionar. En el momento que él se revolucionó está en una zona de eficiencia porque ya cargó el turbo, está en una zona que tiene torque y está logrando llegar a velocidad más fácil. En ese momento, como yo me quedé rodando el resto del viaje hasta que llegué al semáforo, estoy ahorrando gasolina. Si yo hago el siguiente ejemplo, que era arrancar en el semáforo y acelerar muy suave e irme todo el viaje desde allá con un poquito de acelerador, él va a ir inyectando poco, pero va a ir a pocas RPM, va a ir patinando un poco el embrague porque vas a muy pocas RPMs y va a consumir más porque lo llevas en una zona en la que no ha cargado el turbo, no es una zona de eficiencia y te fuiste inyectando durante muchísimo más tiempo. Entonces, acelerar un carro y revolucionarlo no necesariamente significa que consuma más. Él está hecho para eso, por eso tiene un amplio rango de RPMs para que uno lo maneje y es mejor para la caja. Nuevamente, no es estar todo el tiempo acelerando durísimo y soltando, acelerando durísimo, soltando, no, pero sí tener una aceleración progresiva que llegue, que pase de un 5% de pedal. El problema es estar en el 5% que apenas lo mueves el pedal con el peso del pie. En ese punto es donde él va muy semiembragado por ser suave, porque el carro, aunque es automático, no puede entender exactamente uno qué quiere hacer. Entonces, si aceleras muy suave, él está entendiendo que de pronto te estás aproximando a un lugar y necesitas delicadeza, estás haciendo reversa muy despacio y necesitas que el carro pues, sea delicado al hacer ese proceso, eh, ese tipo de cosas. Siguiente, programando la caja se pueden solucionar muchos de esos temas, pero no todo el mundo programa la caja, así que por eso el ejemplo precisamente es en un carro que no esté programado y que no haya opción de programarlo, no se quiera programarlo. Se puede hacer ese tipo de consejos para que alargue un poco la vida útil. Bueno, otro consejo más manejando un carro con caja DSG. Eh, si ustedes van a parquear y van acomodando el carro en drive, frenan por completo. Yo voy aquí rodando, freno por completo, paso a reversa, suelto el freno y empiezo a dar reversa. Suena algo totalmente básico, pero muchas veces mientras vas en drive y vas frenando, las personas pasan neutro y pasan reversa. Y el carro entra en la reversa bien y no se siente mal, pero está entrando golpeado. No, no es bueno hacerle eso al carro. No es que se te va a dañar la mecatrónica por hacer eso, no se te va a dañar, pero estás golpeando piezas internas que no deberías. Porque el carro sí te está metiendo la reversa. Si tú el carro vas andando y lo pasas a reversa, el carro va a meter la reversa. ¿Por qué? Porque la selectora de cambios de muchos de los carros DSG es totalmente mecánica. Es una guaya. Es una guaya que mueve algo internamente dentro del carro como si fuera un carro mecánico. No es que sea una palanca digital la que tú estás moviendo y él entiende que vas en drive, vas a 80 kilómetros por hora y si pones reversa te diga, oye, no puedo poner reversa. No funciona de esa manera en la mayoría de DSGs. Entonces, frenen por completo, reversa, freno por completo, drive y sigo haciendo mi proceso. Trato de no forzarla de esa manera. Eso es uno de los consejos cuando estén manejando una caja DSG. Ahora, cuando voy a parquear, yo aquí estoy en plano. Si hay un desnivel aquí más adelante donde yo estoy, sigo andando, llego y voy a parquear acá. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Freno por completo. Freno de mano activado. Activo el freno de mano. Sea de palanca, sea digital, lo que sea. Freno por completo. Si es electrónico se van a dar cuenta que el pedal se vuelve suave. Si es de palanca normal, suben la palanca por completo. Después de eso paso el carro a parqueo y levanto el freno del pedal. Ese es el proceso para parar un carro automático, en general casi todos los automáticos. ¿Por qué se hace esto? Porque si yo llego hasta acá, estoy en drive y ahí bajé el freno de mano y lo pasé a drive. Si yo freno por completo, en este momento estoy inclinado, estoy como a 5 grados. Si lo paso a parqueo, va a pasar lo siguiente. Fíjense la distancia que hay acá. Suelto el freno y el carro ahí se alcanzó a rodar 1 centímetro. ¿Por qué pasa esto? Porque el carro cuando entra al parqueo, lo que él tiene es
un engranaje y tiene un bulón, tiene un freno. Entonces cuando ustedes ponen el parqueo, él está el engranaje aquí abierto y él inserta el bulón y frena. ¿Qué pasa? El bulón no entra perfectamente en el engranaje, o sea, la distancia que tiene el engranaje no es perfecta a lo que lo está frenando. Hay una distancia pequeña que él tiene acá. Y eso es lo que ustedes sienten, que lo ponen en parqueo, sueltan el freno de pie y el carro se mueve y hace pum. Y es porque se movió, se rodó hasta que golpeó en ese bulón y quedó bloqueado. ¿Cuál es el problema acá? Cuando ustedes van a pasar el carro de parqueo a drive, se van a dar cuenta que la palanca se siente como un poco dura, porque es una guaya, lo que decía es mecánico, y es porque el bulón quedó con el peso del carro encima y le cuesta salirse. Entonces por eso se siente duro. La recomendación por eso es poner el freno de mano primero para que el bulón quede metido como una seguridad adicional del carro, pero no sea el que reciba el peso del carro. Él es una medida adicional para que si el freno de mano llega a soltarse o algo sucede, él automáticamente frene la caja, pero no debería ser el freno principal del carro. Así que por eso el consejo siempre es, así estén en plano y sientan que el carro está en plano, freno de mano, parqueo, suelto freno y quede en el lugar que es. Y se van a dar cuenta que el carro, la caja es mucho más suave cuando vayan a pasar nuevamente a drive. No les va a pasar eso de que se siente dura, que suena un golpe. Muchas veces cuando el peso realmente se descarga mucho, suena un golpe fuerte en el motor, por lo que tiene que salir ese bolón golpeado. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles son los tipos de cajas DSG que hay. Básicamente se pueden dividir en dos mundos. Está la DQ200 o caja seca como se conoce normalmente, y tenemos la DQ250, DQ381, DQ500, todas las cajas que vienen más adelante de la DQ200, que son las que usan prácticamente todos los carros 2.0 para arriba. La caja DQ200 se le llama caja seca, pero realmente es una caja normal. Se pueden imaginar la caja de un Jetta GLI, de un carro mecánico normal. Es una caja que tiene su embrague normal, tiene un aceite interno que es el que lleva para mover toda la piñonería, pero es seca porque el embrague no está bañado en aceite. Por eso digo, funciona como cualquier otro embrague. Funciona como el embrague de cualquier otro carro mecánico, que el embrague existe pero no tiene por qué tener aceite. ¿Por qué normalmente se habla que es una caja mala? Tiene algunas fallas que no tienen que ver con la robustez de la caja. Me explico, normalmente dicen es que si la caja pasa de 250 Nm se rompe. No es cierto, hay muchos carros que traen esa caja y de fábrica tienen más de 250 Nm de torque. Entonces no tiene que ver. De hecho, la caja, si uno la abre, la piñonería es bastante robusta. Así que no es una caja que realmente tenga por qué dañarse por exceso de torque. Bueno, ahora entonces la diferencia entre los dos tipos de caja. Comentaba que la DQ200 es un tipo de caja que no tiene el aceite dentro de ella, que el embrague va seco como cualquier caja mecánica. Y tenemos DQ250, DQ380, 81, etcétera para arriba, que son las de todos los demás carros. Las camionetas normalmente traen DQ500, igual que los carros de muy alto performance. Y todos los que son sedanes 2.0 normalmente es DQ250, para hacerse una idea. Una Tiguan, una Q3 tienen DQ500, si son las versiones DSG, porque hay versiones no DSG, y de ahí en adelante, pues son otros tipos de cajas. La diferencia entonces, de Q200 no trae el aceite dentro del embrague, el embrague viene normal como una mecánica. De Q250 y las demás traen el embrague flotando en aceite. Entonces, de Q200 se le llama caja seca, aunque realmente debería llamársele caja húmeda a las demás, porque son las que tienen una particularidad de tener el embrague lleno de líquido. ¿Por qué sucede esto? Son cajas para más rendimiento. Entonces se espera que el embrague tenga momentos en los que genere mayor recalentamiento, en el que, como lo decía, para que la caja sea suave ella tiene que patinar un poco de embrague. Entonces un carro con mucha potencia, cuando ustedes traten de acelerar a fondo, él normalmente va a patinar embrague un momento y luego va a embragar, y en ese momento va a empezar a entregar el 100% del torque. Los carros no vienen configurados para entregar el 100% del torque al usted acelerar totalmente a fondo. ¿Por qué? Por ser cómodos. Esa es la razón de peso para que pase eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él empieza a patinar un poco el embrague, genera un recalentamiento, y ahí es donde el aceite pasa por ese embrague y lo empieza a enfriar. ¿Qué sucede en esto? Estas cajas normalmente, todas las que tienen aceite en el embrague, lo que tienen es un radiador auxiliar por el que pasa refrigerante y enfría ese aceite. Entonces, ¿qué pasa en estos casos particulares? Como el aceite es el que tiene que enfriar el embrague, asimismo si se recalienta el aceite,
lo que va a hacer es empezar a recalentar la caja. Caso específico, si ustedes van en carretera manejando, el aceite va a estar a una temperatura buena de funcionamiento, porque es una temperatura alta, pero es de funcionamiento, pero se va a estar enfriando porque le está pasando el refrigerante. Cuando ustedes van en tráfico, el aceite va a subir de temperatura. Entonces, normalmente, por eso aconsejaba lo de manejar en manual y tener ciertos tipos de manejo. Si es un carro que se va a usar mucho para girar y demás, es bueno contemplar el tema de tener un radiador auxiliar en la caja si el carro no lo trae. Por ejemplo, este carro ya de fábrica trae un radiador auxiliar de la caja de SG por eso mismo, para mantener la baja temperatura. Porque si el embrague se calienta mucho, si el carro tiene un desgaste de embrague ya por kilometraje o por X o Y razón y se patina mucho en el uso diario, se va a subir mucho la temperatura. ¿Eso qué va a hacer? Que cuando el carro empiece a dar picos muy altos de temperatura, el aceite puede llegar a 120, 140 grados, lo que va a pasar en ese momento es que ese aceite muy caliente se va a ir por los solenoides y lo que va a hacer es empezar a desgastar también la mecatrónica. Porque su función es, en teoría, enfriar los embragues. Pero si se calientan demasiado los embragues, lo que va a hacer es empezar a recalentar el resto de las piezas de la caja y generarles un daño. Por eso, hace algunos años, cuando los Bora GLI en Colombia empezaron a fallar por mecatrónica muchísimo, las personas la cambiaban y le ponían radiador auxiliar, precisamente para evitar ese tipo de temas. Entonces, uno de los consejos con ese tipo de caja que trae aceite dentro de los embragues es, dependiendo el uso, mirar qué se le puede hacer para que él mantenga una temperatura baja. Los problemas que tiene normalmente asociados son, ella tiene un acumulador de aceite que cuando miran la caja de frente es como si fuera un filtro que sale de ella. Ese acumulador lo que hace es generar presión, por eso un acumulador lo que hace es tomar la presión que genera el cuerpo valvular, los solenoides del carro, y mantenerla ahí para que cuando el carro la necesite, él ya tenga una presión acumulada y no se demore en generarla, pueda reaccionar de inmediato. Si yo voy aquí rodando y acelero a fondo y él necesita presión para embragar, ya la va a tener. Si yo mando el cambio de golpe, él va a tener ahí una presión acumulada. Es, comparándolo con electrónica, vendría siendo lo que es un capacitor, un condensador, es un acumulador. ¿Cuál es el problema que tiene ese acumulador? Trabaja mucha presión. Entonces, cuando ustedes apagan el carro o cuando yo paro aquí en un semáforo, por ejemplo, él automáticamente descarga un poco la presión y cuando ustedes vuelven a acelerar, él vuelve y sube. Entonces mantiene subiendo y bajando de presión. Cada vez que apaguen el carro, con el tiempo él se va a ir descargando hasta que llegue a una presión cercana a cero. Cuando ustedes abren el switch, él automáticamente, sin prender el motor, mueve los solenoides y empieza a generar presión y lo carga. Entonces, lo que le pasa a ese acumulador es que va enroscado en el cuerpo valvular, que es una lámina de aluminio, y esa rosca empieza a agrietarse porque como lo está sosteniendo y él tiene mucha presión, llega a 60 bares de presión al máximo, lo que empieza a hacer es que esos golpes de presión de me descargo, vuelvo y me cargo, me descargo, vuelvo y me cargo, empiezan a generarle un daño a la pieza metálica de aluminio. Entonces los carros que dañan el acumulador, que no son todos, no es que todos los DQ200 dañen el acumulador, pero si es un problema que le pasa a muchos ya cuando tienen un buen kilometraje, no es normal que pasen poco kilometraje en el carro, se agrieta. ¿Qué les pasa? Que pueden llegar a un semáforo, parar en el semáforo, se detienen por completo y una vez se detiene por completo y van a arrancar, el carro se queda neutro y ya no les embraga. Ese es un problema que puede llegar a pasar de la nada. No es normal que pase, pero pasa. Eso es porque el acumulador se agrietó, se quedó la caja sin presión de embrague y ella de una vez parpadea el selector diciendo no puedo hacer el cambio porque no tengo presión de embrague. Cuando se escanea va a decir que hay un problema de baja presión de embrague y con eso uno ya automáticamente sabe que fue el acumulador lo que se dañó. Ese es uno de los problemas de la Q200, que pasa solamente en esa caja porque es la que tiene ese tipo de acumulador. Las demás cajas no tienen ese mismo sistema con esa falla de esa manera, entonces solamente pasa en la de Q200. Nuevamente, no es que sea mala la caja, pero tiene ese defecto de fábrica que con el tiempo puede llegar a ser un daño, no es excesivamente costoso, lo que se hace es cambiar la pieza donde enrosca, no se cambia la mecatrónica, que es lo que se malentiende, que hay que cambiar toda la mecatrónica, no es cierto, se cambia en la pieza del cuerpo valvular, que es donde encaja, o venden un kit que permite arreglarla. Eso, bueno, en el taller de confianza les pueden dar la mejor asesoría cómo arreglar. ¿Qué otro problema tiene? El mismo problema que tienen todas las cajas de SGs. Los solenoides pueden fallar con el tiempo, empezar a quedarse con problemas en cambios pares o en cambios impares, que eso es un problema normal de las cajas de SG, cuando empiezan a fallar, que de pronto no, es que meto segunda y el carro se me alerta y me queda solamente en primera y tercera.
¿Por qué pasa eso? Porque él trae unos solenoides que se dividen para cada uno de los embragues. Entonces viene para cambios reversa primera, no sé, segunda cuarta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando falla uno de los solenoides y él trata de meter el cambio, automáticamente falla. ¿Qué le pasa a los solenoides por lo que pasa el aceite a través de ellos? Si el aceite está desgastado, empieza a generarles problemas, los puede tapar como si fuera un inyector, le empieza a generar problemas. Entonces, uno de los temas es que puede fallar simplemente por desgaste del tiempo. Entonces, si se daña un solenoide, el solenoide se puede probar si está dañado y se puede reemplazar solamente ese solenoide. No hace falta también cambiar toda la mecatrónica. Muchas veces la falla de que empieza a quedar en cambios pares o impares no necesariamente es el solenoide y sí hay que cambiar la mecatrónica, pero por eso es muy bueno hacer un diagnóstico para que un arreglo de 800.000, 1.000.000 de pesos no sea un arreglo de 8 millones de cambiar toda la mecatrónica simplemente porque no se sepa diagnosticar. No necesariamente todo problema en una caja de SG significa cambiar la mecatrónica. No todo problema son 8 millones de pesos. Hay problemas que son más sencillos unos que otros, pero todo depende del mantenimiento de las cajas. Con eso paso a otro tema, el mantenimiento de las cajas de SG. Hay un gran mito en muchos países que es la caja no le hago cambio de aceite si no me lo pide porque si cambio el aceite se daña. Eso es totalmente falso. Los carros de SG vienen para servicio a los 60.000 kilómetros máximo. ¿Por qué máximo? Porque el aceite de las cajas y así como sea el aceite del motor, ustedes saben que la recomendación de kilometraje se da por un promedio. No es lo mismo yo usar un carro 60.000 kilómetros en tráfico, donde él esté todo el tiempo pasando primera, segunda, donde esté a una temperatura más elevada porque no hay aire que lo enfríe, a un carro que tenga 60.000 kilómetros en carretera, en la costa, donde vas en recta, donde el carro va casi que siempre en un mismo cambio con una velocidad sostenida. El desgaste es mucho menor allá que acá. Entonces, en una ciudad con mucho tráfico, 60.000 kilómetros es bastante para la caja y le puede generar un desgaste mucho más rápido. Entonces, por eso, dependiendo del uso que uno le dé al carro, debería contemplar tal vez hacer el cambio un poco antes, no esperarse hasta los 60.000. Es un cambio que no es muy económico por la cantidad de aceite que consume una caja de SG, pero si no se hace a tiempo, empieza a generar muchos daños. Si el aceite se empieza a desgastar, empieza a gastar el filtro de aceite. Y el filtro de aceite desgastado lo que va a generar es que el carro no pueda manejar bien los solenoides. O sea, ese aceite desgastado va a irse con partículas a través del filtro de aceite y va a terminar en los solenoides y los va a terminar tapando. Es como si ustedes tuvieran una gasolina muy mala en el tanque, se les desgastara el filtro de gasolina y siguieran usando el carro. Todas esas partículas que no se están pudiendo filtrar van a terminar dentro del carro. Entonces, sí o sí se debe hacer el mantenimiento de la caja de SG. No es algo opcional, no es algo que no se debe hacer. Si no lo hacen, a la larga es peor, porque va a terminar dañando muchas partes internas y va a terminar en un arreglo que puede ser muy costoso, puede terminar en un arreglo de cambiar embrague, cambiar mecatrónica y termina en arreglos de más de 10 millones de pesos simplemente por una mala asesoría donde les dijeron que no se debía hacer algo que sí se debe hacer. En las cajas de Q200, como no está nadando un aceite de la caja, en ese caso se cambia el aceite de la parte mecánica, que es la parte de la piñonería. Ella también trae un aceite en la mecatrónica, el aceite de la mecatrónica no se cambia. ¿Cuándo se cambia el de la mecatrónica? ¿Y por qué no se cambia aunque es un aceite? Porque el aceite tiene desgaste, debería cambiarse siempre. En esa caja no. Esta caja usa aceite para el manejo de los solenoides, pero ese aceite no va por piñonería. Como no va por la piñonería, el aceite no tiene un desgaste, simplemente se está usando porque tiene una cierta viscosidad y es con lo que funcionan las piezas, pero no tiene una fricción que le genere un desgaste. Entonces, ese aceite por manual normalmente se dice que viene de por vida, precisamente por eso. ¿Por qué si se cambia? Normalmente pasa que si una caja empieza a recalentarse por alguna razón, en la parte de arriba de la caja trae un pequeño desfogue por donde empieza a salirse ese recalentamiento, como un depósito de refrigerante, como cualquier otra pieza del motor. Si encima de la caja se empiezan a ver rastros de que hay depósitos de refrigerante, que se ha estado quemando, que se ha estado saliendo, en esos casos, si se saca el aceite de la mecatrónica, se mira con cuánto aceite salió y vuelve y se pone.
Esa caja consume entre 0.8 y 1.2 dependiendo qué tanto aceite se le saque al momento de hacer el cambio. O sea, si se bajó la mecatrónica o si simplemente se sacó por el depósito, por el desfogue, porque una vez saca uno aceite por el desfogue siempre queda ahí aceite interno, entonces se pone menos. En esos casos sí hay que cambiarlo, porque pasa nuevamente lo mismo. Si la caja empieza a trabajar con menos aceite, los solenoides no van a poder generar suficiente presión, o si el carro se arranca con launch control que jala mucho hacia atrás, va a hacer que se mueva el aceite y tal vez no logre coger el que necesita. Así que en esos casos sí se cambia en las DQ200. De Q250 para arriba, absolutamente todas, a los 60.000 máximo, se cambia aceite, se cambia filtro. Normalmente con el cambio de aceite y filtro se cambia también el O-ring, que es el pequeño empaque que tiene donde encaja la tapa del filtro, porque este lo mismo, por el calor empieza a desgastarse, se hace el mantenimiento y termina goteando a través de la tapa del filtro. Entonces en esos dos casos se hace.